La libertad. La libertad generalmente se define como la capacidad de actuar, elegir o expresarse de acuerdo con la propia voluntad, sin restricciones indebidas o coerción externa. Implica la ausencia de opresión y la autonomía para tomar decisiones de manera consciente. La comprensión exacta de la libertad, para variar, según contextos filosóficos, políticos y sociales, pero en términos generales refiere a la posibilidad de ejercer elecciones y acciones de manera libre y voluntaria. Además, la libertad, la definición básica que tiene es que puede abarcar conceptos como la libertad individual, que se refiere a la autonomía de las personas en sus decisiones y acciones. También puede incluir la libertad política, que implica la participación en procesos democráticos y la protección de derechos civiles. También es importante destacar que la libertad no es un concepto absoluto y puede tener límites para prevenir conflictos o proteger los derechos de los demás. En el ámbito ético y legal, la filosofía busca encontrar un equilibrio entre la libertad individual y las restricciones sociales para mantener una sociedad justa y segura. La libertad es la capacidad que tenemos las personas para actuar según nuestros gustos e intenciones. Además, la poseemos si no se nos impide actuar como nosotros queremos. Además, si se nos imponen coacciones o manipulaciones, no puede existir la libertad. Además, la libertad no es absoluta, porque siempre va a haber leyes que nos van a impedir hacer lo que nosotros queramos. Y aunque pensemos que la libertad es absoluta y es un derecho, también es una obligación, porque hay que mantenerse siempre sobre unos márgenes morales y legislativos. Lo más importante de la libertad es hacer algo y no hacer daño a las personas que te rodean. La libertad no podría existir si el ser no es responsable. La libertad debería de educarse desde pequeños para que en el futuro no tengamos problemas. Y una persona no puede pensar que es libre, lo que hay es ciertos límites. La libertad se refiere a la capacidad real y concreta que tienen las personas de actuar sin ser limitadas sobre fuerzas externas. La libertad es una bendición, nos concede la capacidad de ser auténticos y de seguir nuestros propios deseos. Es como tener un poder especial que nos permite ser quienes somos, realmente. Con la libertad podemos explorar el mundo y disfrutar de una variedad de experiencias. Podemos decidir qué actividades hacer, qué libros leer, qué música escuchar o qué película ver. Es como tener un abanico de opciones a nuestra disposición para hacer lo que nos apetezca. Realmente es algo maravilloso. Pero también, aparte de poder actuar y tomar decisiones sin ser limitados, tenemos que pensar que las demás personas también tienen su libertad y tenemos que hacer las cosas sin que le hagan daño, sin que les molesten. Como cuando jugamos a los juegos con nuestros amigos y tenemos que seguir las reglas para que todos nos divirtamos y a todos nos vaya bien. Y en conclusión, la libertad es algo muy bueno, pero que también nos puede salir mal porque si no cumplimos sus límites nos podemos llegar a meter en problemas con otras personas o con la autoridad. Para mí la libertad es un valor que tenemos cada una de las personas que existimos y que gracias a ello pues, podemos tomar las decisiones que realmente queramos. Pero sí que es verdad que siempre hay que tener en cuenta unos límites porque en cada situación hay que saber dónde hay un tope, dónde hacer esto, dónde no, y no tener esa cierta libertad en todo, sino siendo consecuente de los actos que puede tener esa libertad. Y yo pues pienso más o menos igual y es lo que dice mi compañero, que tenemos que tener cuidado con las consecuencias que nos puede conllevar nuestro acto. La libertad es una capacidad de expresarte sin ningún impedimento, es decir, expresarte por tu voluntad propia. Pero también tener que asumir la responsabilidad y las consecuencias de tu acto. Cada uno tiene una definición distinta sobre la libertad. Por ejemplo, muchas personas se piensan que ya al tener los 18 ya puedes hacer lo que quieras porque no depende de tus padres. Bueno, y eso pues es mentira, porque siempre lo vamos a necesitar, aunque tú ya te piensas que eres independiente. Otro ejemplo de libertad es la de expresión, es decir, que eres libre de expresarte y puedes decirle lo que quieras a otra persona.
Pero siempre tienes que tener cuidado por si la otra persona está afectada por tu comentario. La libertad para nosotros es poder decir lo que quieras, pero ser responsable y hacer lo que tú veas conveniente, pero tener cuidado con las consecuencias. Y para mí la libertad, pues, lo que consiste es que tú puedes ser una persona libre sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. La libertad es un derecho que no todas las personas tienen o no todas saben manejar. Para esto se necesita ser una persona con inteligencia y con valores, ya que debemos saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y nuestros actos tienen consecuencias. Hay muchos tipos de libertad: libertad de expresión, de culto, de residencia, de imprenta, pero lo que sabemos es que todas tienen un límite, porque a partir de un solo gesto, una sola palabra, se puede hacer mucho daño a las personas y esto no se quiere conseguir nunca, además que puede llegar a problemas mayores. La libertad nos define. Como dice el dicho, nuestros actos nos definen como personas. Por eso hay que saber qué se hace bien y cómo se hace. La libertad para mí es como elegir un camino sin que nadie te pueda decir nada o tomar una decisión y que tú seas libre de poder hacer lo que te guste y lo que quieras. Claro, a la hora de decirnos libertad nos referimos a crear oportunidades, a la hora de elegir o a la hora de escoger una oportunidad o a la hora de realizar una acción. El ejemplo que yo iba a poner es como contestarle a los maestros o tener una situación de hablarle más a un compañero o en el instituto, ya que estamos aquí en convivencia. A la hora de contestar a un maestro me refiero a la hora de contestarle mal, hacerle una contestación que no debe ser sutil. A mí me ha pasado años anteriores y no lo recomiendo, la verdad. Lo considero una libertad inmoral. Ahora sobre nuestro proyecto final sobre la libertad. Primero vamos a hablar brevemente sobre qué es la libertad, ya que hay muchas definiciones, pero básicamente se refiere a la capacidad de tomar decisiones, actuar y vivir de una manera, pero siendo conscientes de nuestros actos. Pero no actuar sin pensar, ya que hay unas limitaciones. Hay que ser conscientes de nuestros actos y saber cómo van a repercutir, para que la sociedad respete y proteja la libertad de todos. Esto requiere un gran compromiso. Algunos límites en esta sociedad es que aunque seamos libres no podemos hacer, pues son por ejemplo robar, ya que no es algo que esté bien visto en esta sociedad y que por ser libre no quiere decir que tú vayas a algún sitio a coger cosas de otra gente. Otro ejemplo podría ser violar, que aunque a ti por ejemplo te guste mucho una persona, pero esa persona tiene también la capacidad de ser libre y decidir si quiere o no quiere. Por eso hemos dicho que la libertad es algo que tenemos que construir entre todos, ya que debemos decidir unos límites para que podamos distinguir el bien y el mal y podamos estar todos a gusto, pero siempre conscientes de nuestros actos. Para nosotros la libertad pensamos que es algo difícil de definir, ya que depende de la forma de pensar de cada uno, pero una aproximación que tenemos nosotros de definir la libertad es todo aquello que te permita actuar, decidir, tomar decisiones o pensar sin ningún tipo de condicionante externo, como que te obliguen o te chantajeen, y poder actuar de forma libre y que tú veas más conveniente. Pero aunque pensemos que somos 100% libres, no es así. Como por ejemplo, existen cosas que nos limitan, como las normas del colegio o las leyes, que hacen que nos podamos controlar y que no nos metamos en ningún lío. Además, también nos controlan nuestros sentimientos y pensamientos. Y la verdadera libertad consiste más en hacer lo que realmente nos hace felices sin que nada nos lo impida, pero podemos disfrutar de la libertad que tenemos e intentar aprovecharla al máximo. Yo tengo que explicar la definición y Manu va a explicar lo que pensamos. La libertad es un concepto en el que se designa en general a la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad, dada la polisemia de la palabra, definir los motivos de discusión, además de ser un concepto debatido. También se considera que la libertad es un derecho democrático. Y yo básicamente voy a explicar nuestro punto de vista. Yo creo que para nosotros la libertad trata sobre el derecho que tiene una persona a la hora de realizar algo, porque depende de lo que diga se le puede dar un significado y otro. Y yo creo que en esta sociedad no hay muchísima libertad. Aunque haya leyes de expresión de libertad, yo creo que no somos libres del todo.
Y además yo lo veo también mal porque si tú te dices lo que piensas, la gente le puede afectar o